Bueno, excelente. Muchas gracias. La doctora María Ulate está con nosotros hoy y vamos a hablar sobre la metacognición como una experta. Vamos a continuar con nuestra segunda charla en conversaciones con expertos en metacognición. La doctora María nos trae una experiencia muy profunda sobre cómo trabajan pues, sistemas de educación. Por eso la invitamos. Entonces, primero vamos a comenzar con una descripción general de metacognición para las personas que no estén muy familiarizados con el tema. En términos generales, puede indicarse que la metacognición se refiere al conocimiento, la regulación y el nivel de conocimiento que tenemos sobre nuestra propia cognición y sobre nuestros procesos de aprendizaje. En este sentido, la propuesta es conversar sobre su amplia experiencia en el campo de estudio de la metacognición y la metaproducción, si es posible, y de qué manera su rol administrativo en la dirección de los procesos educativos en su país le han permitido implementar innovaciones en metacognición como política nacional para favorecer la formación de docentes que modelan la metacognición en sus estudiantes en todos los niveles de formación, desde la primera infancia hasta la universidad, mediante algunas de las siguientes preguntas. En su trabajo educativo de investigación, formación y directivo con grupos de docentes y estudiantes, la idea es de que pueda compartirnos y comunicarnos algo de su amplia experiencia en relación con la forma como los docentes y estudiantes de su país reconocen el conocimiento metacognitivo. La primera pregunta, doctora. ¿Cuál sería el antecedente que marca el trabajo de Costa Rica en el desarrollo de investigación y desarrollo de la metacognición en el sistema educativo? Bueno, en nuestro país, básicamente desde el año 2009 se empezó un proceso de trabajo conjunto con algunos países del mundo en relación a una iniciativa que tuvo lugar en Australia, en la Universidad de Melbourne. Costa Rica participó. Entre los países estuvieron Australia, Costa Rica, Holanda, Finlandia, Singapur y Estados Unidos. También estuvo la participación de organizaciones intergubernamentales como el BID, la OSD, la ONU, UNESCO, el Banco Mundial, y también empresas privadas y grupos de investigación como Intel, Cisco y Microsoft. En este encuentro se trabajó por modelar una iniciativa para empezar a explorar cómo se desarrolla a través de la tecnología y qué acciones también se pueden hacer a nivel del proceso de aula para el logro del desarrollo de habilidades del siglo XXI. Todo este proceso, Costa Rica participa en la validación de los instrumentos como representante de América Latina y por supuesto que trae todo ese conocimiento de las personas participantes al Ministerio de Educación Pública y empezamos a hacer una transformación de los programas de estudio en ese momento desde un enfoque que llamamos ética, estética y ciudadanía y posteriormente educar para una nueva ciudadanía. Entonces, tenemos antecedentes en el desarrollo de habilidades y ese deseo de descubrir, aprender más de esas habilidades del siglo XXI, donde está, por supuesto, la metacognición, aprender a aprender, desde el año 2009-2012, que tuvo Costa Rica esa participación en representación de América. Bueno, muchas gracias. ¿Existe en Costa Rica investigación en relación con la metacognición pedagógica que desarrolla la metacognición? Sí, así es. Indiscutiblemente Costa Rica tiene esa investigación, pero no solamente a nivel de país, sino que empezó con ese interés a buscar todo lo relacionado a metacognición. Pero propiamente con tu pregunta, Antonio, es muy importante reconocer que Costa Rica realizó una investigación a nivel de primaria en del año más o menos 2012-2014 para conocer los niveles de logro en las funciones ejecutivas metacognitivas en los procesos de lectura y escritura. Aquí, muy importante, un proceso de investigación que se realizó un análisis de regresión múltiple, contó con 915 estudiantes de primaria y 110 docentes, 40 grupos y 31 centros educativos. Se hizo un enfoque descriptivo, empleando un enfoque descriptivo, un diseño metodológico que integra técnicas cuantitativas como estudios psicométricos, análisis descriptivos, correlacionales y modelos de regresión lineal múltiple.
eran digamos, dos importantes tareas que teníamos que realizar: identificar el nivel de desarrollo de metacognición en los procesos de lectura y escritura y las características de la mediación que desarrolla ese docente para la promoción de esas funciones metacognitivas, funciones ejecutivas metacognitivas en los procesos de lectura y escritura. Y obtuvimos importantes resultados. Esta es una de muchas otras investigaciones que ha realizado el país, pero podría comentarte que algunos de los resultados importantes a nivel que luego sirven para la toma de decisiones a nivel del sistema educativo fue encontrar una asociación entre un adecuado clima de clase y el logro de un nivel bueno o sobresaliente en las escalas de conciencia metacognitiva. Entonces ahí está una importante luz para todos los que trabajamos en educación, cómo el clima de clase, que ese estudiante se sienta bien, que haya una comunicación asertiva, que haya una retroalimentación, que haya procesos de autorregulación, hace que el nivel de logro en esas escalas metacognitivas aplicadas en la investigación fuese bueno y sobresaliente. Además, docentes que manifestaron una posición desde un enfoque tradicionalista de la enseñanza de la lectoescritura no lograron que sus estudiantes reportaran buenos niveles en las escalas de conciencia metacognitiva, donde hubo mejores niveles de logro en aquellos docentes que aplicaron desde su mediación pedagógica estrategias didácticas multidimensionales, o sea, donde hay construcción de conocimiento y no simplemente transmisión de conocimiento. Ese es otro de los grandes resultados. Las prácticas multidimensionales se asocian a logros mejores de nivel de conciencia metacognitiva. Y otra de los importantes resultados es reconocer que los docentes a quienes se les toma en cuenta para decidir el nivel que quieren trabajar con sus estudiantes y se siente satisfecho en esa elección realizada, esto hace que sus estudiantes, este grupo de docentes que se caracterizaba porque escogió su nivel para trabajar, logró mejores niveles de conciencia metacognitiva a la hora de desarrollar sus procesos de lectura y escritura. Esto es muy importante porque quiere decir que ese docente que se siente a gusto, que se siente confiado de que el nivel que desarrolla tiene una experticia y un manejo de todo lo que significa el área de programas de estudio de ese nivel, pues logra que sus estudiantes sientan esto y él lo transmite de una mejor manera, puesto que sus estudiantes logran esos niveles de metacognición. Otros resultados, ¿verdad? Hay muchos, pero para poder señalar algunos, es la asociación entre mayores niveles de logros en la escala metacognitiva y el mejor rendimiento académico de las personas estudiantes. Entonces vemos que aquí hay variables importantes para tomar en cuenta que nos sirvieron como país para todo el trabajo que venía posterior en Costa Rica, luego de participar en ese encuentro mundial, también tener esta referencia en las investigaciones, cómo lo es conocer que el clima de clase es importante, que el docente se sienta bien en el nivel que trabaja y que maneja ese conocimiento disciplinar, lo hace sentirse mejor y eso transmite mejores niveles de metacognición en sus estudiantes, y también que a mayores niveles de metacognición, de conciencia metacognitiva, mejor rendimiento académico. O sea, importantes decisiones que tomar para poder ayudar a nuestros docentes en el aula sobre la importancia que tiene su mediación pedagógica para el desarrollo de la metacognición. Esto como un antecedente, repito, pero sí hay en el país mucha investigación al respecto en diferentes áreas, en diferentes universidades, pero esta la hemos querido compartir porque tiene que ver con la mediación docente en el logro de la metacognición. Gracias. ¿Cuáles prácticas de mediación docente dan mejor resultado en el desarrollo de la metacognición en los procesos de la lectura y la escritura según lo investigado? Como te comentaba antes, Antonio, nos dimos cuenta que aquellos docentes que tenían prácticas más a nivel de estrategias multidimensionales lograban mejor desarrollo de la metacognición, o sea, que no eran totalmente tradicionalistas, ¿verdad? A la hora de enseñar, pero tampoco dejaban todo totalmente en otro lado, totalmente constructivista para que sus estudiantes lograran los procesos de manera totalmente autónoma, sino aquel docente que desarrollaba un equilibrio entre sus prácticas, o sea,
Había un proceso de lectura mediado, donde había primero todo un proceso de modelaje, de transición, para que el estudiante fuera comprendiendo los procesos de lectoescritura y lograra convertirse de un escritor y lector incipiente, ¿verdad?, a un experto. Y esto fue muy importante para nosotros porque no descarta totalmente que el docente tiene que estar ahí para que el estudiante logre también ese proceso inicial los objetivos, pero que es un proceso de transición, de llevar de la mano en ese proceso, de proveerle de actividades donde empiece a pasar de una cognición básica a una cognición superior en sus procesos de lectura y escritura, pero muy guiada al inicio y un poco más autónoma después. Entonces, esto fue para nosotros sumamente importante porque no solamente a nivel de metacognición, donde el estudiante debe planificarse, autorregularse y evaluarse, sino también a nivel de otro desarrollo de otras habilidades, como el pensamiento crítico, sistémico, pues se desarrollaban mejor según las escalas que encontramos, con lo que aplicamos, perdón, con este tipo de mediación multidimensional de las personas docentes. Muchas gracias. Según lo investigado, ¿cuál es la variable que más se asocia al desarrollo de la metacognición y que usted nos recomienda prestarle mucha atención? Precisamente el clima de clase fue la variable con mayor asociación en la investigación que realizamos en Costa Rica. Esto significa que hay entre el profesor y el estudiante una comunicación asertiva, que el estudiante denota de parte de su profesor el manejo disciplinar del tema, la planificación que éste lleva para la clase, que hay un proceso de activación de los conocimientos previos, que hay un proceso de construcción y de conflicto cognitivo durante la clase, pero una posibilidad de aclaración de dudas, de preguntas, un proceso de clima de clase donde siempre hay un reconocimiento al esfuerzo, pero también un reconocimiento al error, en el sentido que logramos identificar cuál es el error y eso nos sirve para poder tomar nuevas decisiones en los procesos. Esta variable de clima de clase fue la que tuvo mayor asociación con el logro de mayores niveles de conciencia metacognitiva en las dos escalas que aplicamos, que fueron SCOLA y EVA-PROMIS. SCOLA para la lectura y EVA-PROMIS para la escritura. Muchas gracias. Ahora vamos a movernos un poquito a la experiencia de usted directiva y administrativa. Desde su experiencia directiva, ¿qué nos puede mencionar sobre políticas en educación pública que se orienten a favorecer procesos de formación en metacognición y autorregulación del aprendizaje? Ok. Me encanta, Antonio, que hemos empezado hablando de la investigación y que poco a poco hemos pasado a ya la toma de decisión de los países en política, porque ningún sistema educativo debe partir de simplemente investigaciones internacionales o teorías a nivel internacional, sino que debe conocer muy bien el contexto a nivel nacional de sus propios procesos, ¿verdad? Me acuerdo de una investigación del PRELAC en el 2007 que preguntaban sobre la habilidad de aprender a aprender y los países solamente un 7.5 reportaba que se lograba el desarrollo de esta habilidad en América, un 10% reportaba para su población que la mitad de la población tal vez tenía desarrollo de esta habilidad, un 10%, y un 55% de los países decía que no tenían ni idea de cómo era la capacidad de aprender a aprender en sus países. Entonces, esto lleva a que los países nos interesemos en la investigación dentro de nuestro propio contexto y luego a la toma de decisiones a nivel de política pública en educación. Y esto es fundamental. Costa Rica venía transitando por el desarrollo de una política de educación que llamábamos hacia el siglo XXI, una política que nos dio bastantes logros y tareas, pero que ya debíamos cambiar porque estábamos en el siglo XXI precisamente y todavía nuestra política tenía en su visión hacia el siglo XXI. A partir no solamente de esta investigación que mencioné, sino de la participación de Costa Rica en el encuentro en Australia y de otras muchas investigaciones que se han hecho, se empezó a dar una transformación en todo un engranaje dentro del sistema educativo.
Y esto significa desde la parte teórica conceptual, por supuesto, a nivel de lineamientos y políticas, hasta la misma parte de un proceso que aún estamos muy iniciando, que es toda la parte didáctica y pedagógica. Pero Costa Rica da ese paso y empieza con la transformación de sus programas de estudio, incluyendo las habilidades como uno de los elementos fundamentales a la parte del conocimiento, y posteriormente no solo sus programas de estudio, la política educativa, que se llama la persona centro del proceso educativo, sujeto transformador de la sociedad, y la transformación curricular, educar para una nueva ciudadanía. Entonces, todo esto hace que la investigación hace que el país se preocupe por una transformación de sus programas y políticas y, por supuesto, de la evaluación, tanto de aula como la evaluación estandarizada, porque todo es un engranaje que tiene que irse acomodando. Gracias. De acuerdo con su amplia experiencia administrativa, ¿cómo cree usted que se pueden implementar políticas de intervención metacognitiva docentes y estudiantes? Bueno, excelente. Luego de todo ese proceso que es fundamental en cualquier país, que significa el cambio de las políticas, Antonio, tiene que haber un trabajo muy fuerte para que ese cambio realmente se dé o empiece a generarse. ¿Por qué? Recordemos que lo que sucede en nuestros centros educativos, en el aula, es realmente lo que importa cuando el docente está con sus estudiantes. Pueden existir políticas, pueden existir investigaciones, pueden existir un montón de avance a nivel teórico, conceptual, procedimental y más, pero si el docente no se ha apropiado de todo este proceso, todas esas políticas no las vamos a lograr hacer vida en las aulas. Y esto significa que los países pensemos en una política de Estado en educación que trascienda los cambios políticos, porque hay un convencimiento de que el país tiene una dirección clara para llegar, que ya es las habilidades para la vida. En este caso podríamos hablar, y nosotros aquí a nivel curricular hablamos de aprender a aprender como la habilidad reina, porque es aquella habilidad que desde cualquier nivel educativo y de cualquier asignatura la podemos desarrollar. Entonces empezamos a dar nosotros un proceso de transformación, ya teniendo lineamientos, ¿verdad? Aprobados, porque en Costa Rica hay un ente que se llama el Consejo Superior de Educación que aprueba todas estas políticas, un ente constitucional apolítico que nos lleva a ese pulso de ir, ¿verdad? Generando ese cambio que la educación exige. El Consejo avala estas políticas y ahora sí nosotros tenemos que llevar esto hacia donde importa, hacia el docente. Pero antes de llevarlo al docente, tenemos que asegurarnos otras áreas importantísimas también, que es el mismo cuerpo asesor del ministerio en el área curricular, ¿verdad? Que debe manejarlo muy bien, debe apropiarse de todo ese cambio, pero también el plan de formación de los docentes que están en ejercicio para actualizarlos. Esas son dos importantes pies, digamos, del proceso, pero tenemos otro importante pie que es la formación inicial de los docentes en las universidades que tienen que estar enlazadas, ¿verdad? Yo sé que las universidades son autónomas y tienen su propio enfoque, pero sí teniendo un mínimo de calidad, ¿verdad? En este sentido, un máximo de calidad, diríamos nosotros, que significa un marco de cualificación para saber los perfiles que responden a esa transformación curricular y el desarrollo de habilidades que nos interesa tanto. Y entonces vemos ahí la formación inicial, la formación permanente, la actualización, ¿verdad? Y la evaluación docente como procesos importantes que llevar. Nosotros como país transitamos en este momento por algunas de esas etapas. Ya tenemos un marco de cualificación aprobado por las universidades públicas del país, por CONARE, por CONESUB, el Consejo Nacional de Educación Superior Privada, y por el Ministerio de Educación Pública. Tenemos 14 carreras de educación con un marco de cualificación donde se expresa el perfil del docente y se dice qué tiene que saber, ¿verdad? Tener conocimiento disciplinar, por supuesto, pero que también tiene que tener conocimiento teórico, pedagógico y didáctico
procedimental para el desarrollo de habilidades, porque un docente que no, una persona que no haya desarrollado las habilidades, difícilmente va a enseñar a otros a desarrollar habilidades. Entonces, nosotros requerimos, porque no tenemos seguridad que estas personas en formación en la educación superior hayan sido formadas en sus centros educativos de primaria y secundaria con habilidades, que la educación superior nos ayude a ese proceso y que en sus planes de estudio el estudiante se desarrolle aprender a aprender, desarrolle el pensamiento sistémico, desarrolle el pensamiento crítico, la creatividad, desarrolle diferentes habilidades de maneras de pensar y de herramientas para integrarse al mundo, como son las tecnológicas y otras, para que este docente que se está preparando luego llegue al aula y pueda trabajar de esa manera. Como es un conversatorio esto que tenemos ahora, Antonio, interesantísimo, que en la investigación que te mencioné antes, las docentes que mejores puntajes tuvieron en las escalas de metacognición eran aquellos docentes que en su vida diaria tenían mayores responsabilidades, entre ellas que dirigían el hogar de manera individual, o sea, eran las jefas de hogar. Entonces vos decís, ¿y qué significa esto? Resulta que estas docentes seguramente, vamos a hacer algún tipo de análisis, en su vida diaria tienen que planificarse muy bien, tienen que autorregularse muy bien y que seguro se sientan a ver cómo lo hicieron bien o mal para poder cumplir todos los meses con el pago de la casa, el pago de la escolaridad, el pago de los impuestos, el pago del seguro, las compras, el llevar a los chicos a la escuela. Entonces están acostumbradas a autorregularse constantemente. Y estas personas seguramente a la hora de enseñar, porque cuando nos paramos frente a un grupo y mediamos, ponemos toda esa dimensión personal ahí, esta persona pone en práctica a la hora de enseñar estos mismos procesos, planifica su proceso, está acostumbrada a autorregular y enseña a sus estudiantes a autorregularse y a evaluarse. Entonces es algo importantísimo que nuestros docentes desde su educación superior desarrollen estas habilidades y luego lleguen al aula con ese manejo de las habilidades. Entonces vea que las políticas de Estado en educación es todo un sistema, ¿verdad? Desde la formación inicial, continua y permanente. Y por supuesto, esto significa que todos tenemos que totalmente tener un convencimiento de que esto es importante, apropiarnos de que las habilidades son importantes. Bueno, muchas gracias. A mí lo que me impresiona mucho de nuestra conversación hasta ahora es que Costa Rica tiene un proceso de primero hay que informarnos, primero hay que investigar, primero hay que saber cómo está el proceso, el contexto, el sistema, a qué está trabajando, qué no está trabajando. Y esa investigación empírica entonces da información al gobierno, a las personas que están en cargo pues, de administración, particularmente de educación que sea básica o superior, para tomar decisiones que están basadas pues en evidencia. Entonces, muy, muy importante. Bueno, entonces vamos a charlar ahora un poco sobre los lineamientos para la puesta en práctica en Costa Rica. Bueno, ¿han puesto en práctica en Costa Rica alguna experiencia específica en la cual los estudiantes reflexionen frente a su enseñanza y aprendizaje y cómo lo realizaron? Ok, vamos a ver, nosotros iniciamos todo un proceso de lo que llamamos nosotros transformación curricular. Y aquí el primer salto que tuvimos que dar y defender hasta en la propia Academia de Educación Superior es el discurso. Entonces ahora el conocimiento ya no es importante, solo el desarrollo de habilidades es importante. Dejamos de enseñar conocimiento y nos dedicamos al desarrollo de habilidades. Entonces hubo que decirles, vean, la habilidad por sí sola no existe. La habilidad adquiere sentido cuando se desarrolla a la par de un conocimiento. Entonces, yo estoy viendo el sistema montañoso principal de Costa Rica y lo uno a la resolución de problemas, por ejemplo, y puedo hacer un análisis de cómo afecta y cómo perjudica tener, por ejemplo, tierras de relleno por erupciones volcánicas, por ejemplo. O puedo aplicar el pensamiento sistémico para encontrar una relación entre
las tierras que están alrededor de los volcanes, que son importantes para la producción agrícola, pero también para el turismo y cómo esto se relaciona y cómo esto ayuda a una comunidad a salir adelante en un proceso, digamos, de desarrollo económico. Entonces, un tema adquiere una habilidad adquiere importancia cuando está a la par de un conocimiento, ¿verdad? No sustituye nunca la habilidad a un conocimiento, nunca la va a sustituir, sino que lo que tenemos que hacer nosotros los docentes es aprender que cuando estamos desarrollando ese programa de estudio, todos esos contenidos y objetivos a nivel de temáticas del área de la ciencia, de la historia y la geografía en estudios sociales, de las matemáticas, podemos desarrollar habilidades. Y como lo dije antes, en todos los niveles y en todas las asignaturas, la metacognición, ¿verdad? Yo puedo enseñar a un niño a planificarse antes de realizar una tarea, puedo enseñarle a que se autorregule para en el momento que está haciendo la tarea, si está logrando lo que le pidieron, si le gusta el producto que está logrando, cómo lo haría mejor. Puedo enseñarle a evaluarse, ¿qué te parece tu trabajo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿En qué crees que pudiste hacerlo mejor? Entonces, la metacognición en todo, ¿verdad? Y no sustituye nunca un conocimiento. Ante toda esta discusión que tuvimos como país, porque entonces había un sector que no, el conocimiento es lo más importante, y otro sector, no, la habilidad es muy importante. Bueno, no, estas dos adquieren dimensiones muy importantes juntas. Y a partir de ahí empezamos lo que nosotros llamamos transformación curricular. Sin embargo, nos llegó en ese proceso que estábamos visitando las regiones, haciendo talleres con docentes y más, la pandemia. Y tuvimos una oportunidad enorme de poner en práctica la metacognición que tuviéramos adquirido en ese momento. ¿Por qué? Porque tuvimos que aplicarlo en un contexto totalmente nuevo y pensar en cómo íbamos a hacer en un país que tenía 4 escenarios, con estudiantes con computadora e internet, estudiantes con computadora pero sin internet y estudiantes sin ninguno dispositivo, ni internet, ni nada, ¿verdad? Entonces, resulta que con una diferencia tan grande y unas brechas tan grandes entre la población, creamos a nivel curricular algo que llamamos las guías de trabajo autónomo. Y esto significa un trabajo escrito en un papelito o digital para aquellos que tenían computadora, donde los papás iban por una bolsita de alimentos al centro educativo y le entregaban las guías de trabajo autónomo para que se las llevaran. A los 15 días venían a recoger otra vez alimentos y traían las guías de trabajo autónomo que devolvían. Entonces, vea qué importante, Antonio, porque empezamos a poner en estas guías de trabajo autónomo la metacognición. Nosotros habíamos, antes de la pandemia, trabajado con los docentes para que pusieran la metacognición en práctica a la hora de planificar. Y voy a compartir la pantalla porque nos va a quedar grabado ahí, creo que es fundamental. Nos va a quedar grabado ahí esto que nosotros llamamos los momentos reflexivos para la mediación pedagógica transformadora. Viene 3 momentos. Usted lo lee aquí. Usted dice, claro, el primer momento es la planificación, el segundo la autorregulación y el tercer momento la evaluación, ¿verdad? Es metacognición. Y entonces les decimos, en el primer momento les llamábamos espacios de reflexión, planificación. Estoy a punto de planear la estrategia de mediación. Debo pensar y reflexionar sobre. Y vean que aquí tenemos a la persona, la tarea y la estrategia, ¿verdad? Que la metacognición también. En cuanto a la población estudiantil, conozco sus características individuales, soy consciente de los conocimientos previos, valoro la importancia de sentir del estudiantado, identifico características grupales. En cuanto al contexto, identifico los recursos disponibles, reconozco espacios físicos disponibles, conozco las características sociales, étnicas y culturales de la comunidad educativa. En cuanto a mi labor, que es la estrategia, conozco de forma integral el programa de estudio que voy a aplicar. Comprendo el indicador del aprendizaje esperado. Tengo el conocimiento necesario para la didáctica y el saber disciplinar que voy a mediar. Requiero profundizar mis conocimientos. Todo esto es lo que tengo que preguntarme al planificarme. Pero cuando llego a la autorregulación, que se llama autorregulación, como vemos aquí, tengo otras reflexiones. Tomé en cuenta los intereses del estudiantado.
planteo estrategias culturalmente significativas adecuadas con la edad, tomo como punto de partida los conocimientos previos de las personas, contemplo actividades que estimulen el disfrute del aprendizaje, propicio un clima de libertad en el estudiantado, estimulo a que la persona estudiante proponga actividades, por ejemplo, pero también cuando me evalúo, al final hago unas reflexiones. Las actividades que desarrollé lograron despertar el interés de mis estudiantes, tomo en cuenta las diferencias culturales de mis estudiantes, el proceso de diagnóstico realizado me permitió conocer los conocimientos previos, las estrategias desarrolladas lograron que los estudiantes vincularan los aprendizajes previos, logré potenciar un adecuado clima de aula, abrí espacios para que el estudiantado propusiera actividades, entonces yo me evalúo también. Y esto significa iniciar procesos metacognitivos a la hora de planificar. Y nosotros, bueno, nos sentimos bastante esperanzados de que ese trabajo, vamos a ver, nos diera resultados. Pero cuando llegó la pandemia, tuvimos que hacer, Antonio y las personas que nos están escuchando y viendo, esto que denominamos guía de trabajo autónomo. Y esto significa, o el trabajo que llevan con aquellos alimentos que le conté, y yo me planteo por qué es autónomo, porque me empiezo a trabajar de manera independiente, pero poniendo en práctica el aprender a aprender. Entonces tiene una primera parte que se llama me preparo para resolver la guía. Entonces, antes de iniciar mi trabajo, me doy cuenta de cuáles materiales necesito, las condiciones que debe tener el lugar donde voy a trabajar y el tiempo en que se espera que yo realice esa guía. Luego voy a recordar lo aprendido o aprender, que es autorregularme. Entonces están todos los procesos que tienen que ver que las indicaciones sean claras, que plantee estrategias que retomen los aprendizajes previos. Vean qué importante aquí. Dice, la GTA intenta plantear en las actividades acciones concretas que promuevan la metodología hacia varios indicadores de una habilidad del programa de estudio. Es muy importante que la guía de trabajo autónomo desarrolle la habilidad de aprender a aprender, se planifique, se autorregule y se evalúe. Y entonces invite a sus estudiantes en esta parte para autorregularse, hacer algunas de estas reflexiones. Leí las indicaciones y las tareas solicitadas, subrayé las palabras que no conozco y busco su significado, me devuelvo alguna vez a la indicación en caso que no haya comprendido, reviso si realicé todo lo solicitado y que yo reflexione qué sabía antes de estos temas y qué sé ahora, qué puedo mejorar de mi trabajo, cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí, pero también algunas escalas de autorregulación muy fácil para ellos que los docentes incluían. Entonces leí las indicaciones con detenimiento, entonces marcaban la manita, ¿verdad? Subrayé las palabras que no conocía, no lo hice. Busqué en el diccionario, pero todo esto va a ir quedando en el proceso de cómo aprendo y qué tareas hago para aprender. Pero también la evaluación, ¿verdad? Es muy importante. Al terminar, leí mi trabajo para saber si es comprensible lo que escribo y realizo. Revisé mi trabajo para asegurarme si todos los estados se realizó. Me satisface el trabajo que realicé. ¿Qué puedo mejorar la próxima vez? Entonces, vean qué importante que, aunque el proceso es en una hojita o de manera digital y lo que llevo es un trabajo para realizar en casa, yo aprendo a planificarme antes de sentarme a trabajar para saber qué tengo que hacer, qué necesito y a dónde debo hacerlo. Me autorregulo y me evalúo. Y esto es lo que nosotros denominamos guía de trabajo autónomo. ¿Cómo Excelente. resultó esta experiencia? Habían docentes que decían, ¿para qué sirve ese montón de preguntas? ¿Para qué lo voy a poner a hacer esas preguntas? Y Ajá. nosotros teníamos que decirle, bueno, esto es lo importante. No sabemos si ese conocimiento que desarrolló, porque hay hogares que sabemos que hay papás que les pueden ayudar, pero sabemos que hay hogares que los papás andan de trabajo, pero van a ir haciendo un proceso, van haciendo una estructura mental que les recuerda que siempre que yo hago un trabajo, pienso un poquito antes de hacerlo, lo que necesito, requiero y tengo. En el proceso estoy revisando cómo me está quedando y al final me pongo a pensar cómo lo hice y cómo lo podría mejorar, ¿verdad? Esta es la guía de trabajo autónomo que nosotros aplicamos a nivel de Costa Rica. Excelente. Muchas gracias por compartir eso. Para mí, pues, sería súper interesante como poder compartir este trabajo que usted ha pues, desarrollado o ayudado a desarrollar en su país, porque yo creo que es algo que el país como los Estados Unidos tampoco ha como profundizado tanto.
Hablando de la pandemia, una de las cosas que yo experimenté aquí en los Estados Unidos es la inhabilidad de las personas, particularmente los adultos, en autorregular sus emociones. Entonces, ¿cómo cree usted que autorregulan los estudiantes sus emociones frente a otros y frente a su aprendizaje? A nivel de país, pues no podría decirte si tenemos investigación al respecto, eh, Antonio, pero sí a nivel internacional nos evaluaron desde el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad y tuvimos información muy relevante al respecto. Esto en tres habilidades muy importantes: la empatía, la apertura a la diversidad y la autorregulación escolar. Y aquí muy importante, ¿verdad? Para nosotros, Costa Rica, en comparación con la media regional, estuvo a nivel superior en la empatía, en la apertura a la diversidad y la autorregulación. En las tres estuvo en comparación con la media regional con un nivel superior. Esto para nosotros es muy importante, fueron estudiantes de sexto grado. Esta evaluación se realizó en el 2019 y se compartió en el 2021. De verdad, sobre todo en la parte que estoy buscando aquí un poquito para ver, en la parte de la autorregulación escolar, me gustaría presentárselos. Esto es un estudio de ERCE, es un estudio que tiene además un análisis de factores asociados y que está a disposición de todos los países, ¿verdad?, que estuvieron en la evaluación. En la autorregulación escolar en sexto grado, perdón, que la define como la capacidad para regular de forma efectiva las propias emociones, pensamientos, comportamientos de una experiencia de aprendizaje y perseverar hacia el logro deseado. La escala de autorregulación escolar incluyó 10 ítems, ¿verdad? Esto es importante, que aluden a situaciones que le pueden ocurrir a estudiantes de la escuela y los aspectos considerados en las preguntas. En las fases de consideración de los ítems, ellos están pidiendo seguimiento de reglas y normas de clase, capacidad para pedir y orientar cuando se necesite, y perseverancia y postergación de gratificaciones. Y aquí, perdón, es que se me pasó muy rápido. ¿Qué pasa? Aquí hay, por ejemplo, ejemplos de respuestas: sigo las normas y reglas en clase, pido ayuda al profesor cuando no entiendo lo que hay que hacer, aunque las cosas no me resulten, sigo intentando. Y aquí muy importante, ¿verdad? En Costa Rica, los resultados que obtuvo en esa, por supuesto que es de la percepción del propio estudiante, pero obtuvo muy buenos resultados y esto nos alegra muchísimo. Costa Rica está un poquito hacia la izquierda de la media regional, ¿verdad? En la autorregulación. Y en los factores asociados relacionados a habilidades socioemocionales, muy importante que se vio los estudiantes con sus familias y en el proceso, y que algunos de los factores analizados fueron estos: el nivel socioeconómico, el sexo del estudiante, la experiencia, la asistencia del estudiante a la educación preescolar, el interés por el bienestar de los estudiantes y la disrupción en el aula. Entonces tenemos como alguna referencia importante de que nuestros estudiantes, a la hora de la empatía, la autorregulación y el respeto de la diversidad, pues andan bien. Sin embargo, siempre con un proceso de mejora. Yo digo que siempre hay que ver no cuánto hay de la línea de salida donde llegamos, sino todo donde llegamos hasta donde nos falta llegar a la meta. Eso es lo importante, ¿verdad? Que aunque estamos en un proceso, digamos que aceptable a nivel de país, siempre tenemos que seguir trabajando en este aspecto de las emociones, que es fundamental para aprender. Aquí algo importante de destacar es que y Costa Rica, y creo que al igual que muchos países de América Latina y del mundo, está pasando por una situación importante de salud mental después de la pandemia. Y esto para nosotros es realmente importante, Antonio, porque a nivel de país hemos ido viendo que hay cuadros importantes de depresión, cuadros de violencia, de agresión física, ¿verdad?, para sí mismo, de intentos suicidas, y esto creo que en nuestros adolescentes y también en nuestros niños, pues se ve ahora más que antes de la pandemia. Entonces, es muy importante que a nivel educativo nos preocupemos por las emociones. Si una persona está bien, se siente bien,
como lo vimos en la investigación que presenté anteriormente, que es una de muchas que se han hecho, pues eso hace que, por supuesto, el desarrollo de la metacognición, el rendimiento académico, y también lo investigamos a nivel de país, la permanencia en el centro educativo sea mayor, ¿verdad? Las emociones es fundamental para todos. Bueno, muchísimas gracias. Para la audiencia, pues quiero compartir que la doctora María Alexandra Ulate Espinosa, además de ser una experta en metacognición, ella también fue viceministra, disculpen, académica y directora curricular del Ministerio de Educación en el periodo de 2018 a 2022 en Costa Rica. Entonces, la invitamos aquí en esta charla del Grupo Internacional de Metacognición para que ella comparta todas sus experiencias. Doctora María, le agradecemos profundamente en el nombre del Grupo Internacional de Metacognición por sus experiencias y por compartir todo este conocimiento que usted tiene sobre metacognición. Muchas gracias por todo y pues continuamos trabajando con usted. Un placer para mí, Antonio, y estoy para servir. Siempre muy anuente a colaborar y sobre todo a que sigamos trabajando por esa habilidad tan importante, que yo le digo la habilidad reina, la metacognición. Los tiempos cambian y vienen tiempos que no conocemos ni sabemos cómo van a ser, pero sin lugar a dudas ocupamos tener la habilidad de aprender para resolver muchos de esos escenarios que nos va a tocar enfrentar. Igualmente, Un gracias. abrazo a todos y estamos viéndonos próximamente.